Enfrentarse a uno de los cómics más conocidos que existen, cuando uno mismo es un lector de cómics novato e inexperto, es una experiencia que puede ser un tanto intimidante, sobre todo si quieres hacer una reseña después. Pero saber que el autor que estás leyendo está considerado como el mejor escritor de cómics de la historia, la verdad es que te quita bastante presión y hace que todo sea mucho más fácil. Y sí, repetiré. Bienvenidos a Victorian Spirit. Hola a todos, soy Adrián, bienvenidos a mi blog Victorian Spirit. Hoy traigo al canal un libro que se sale mucho de mi zona de confort y de los libros a los que os tengo acostumbrados en el canal, y es que hoy por primera vez hago una reseña de un cómic. Mi relación con este género ha sido bastante irregular. Es verdad que en mi etapa de adolescente por mis manos pasaron los cómics clásicos, Asterix y Obelix, Un Papá, Super López, Tintín. Sin embargo, es un género en el que en mi etapa adulta no me he atrevido del todo a sumergirme, y eso que cuando voy a una librería no es raro encontrarme hojeando cómics porque me suelen llamar mucho la atención las ilustraciones, las portadas, etc. Pero bueno, por una cosa o por otra no me había atrevido todavía. De entre todos los títulos que me pueden sonar como persona que no está nada familiarizada con el género, había uno que siempre me había llamado poderosísimamente la atención. Porque por una parte me atrae muchísimo la historia que trata, y por otra siempre que me había encontrado con un lector de este cómic me lo había recomendado encarecidamente. Con lo cual yo sabía que era cuestión de tiempo que acabara apareciendo por mi canal. Y además se ha convertido en el último libro que he leído en 2019. Os estoy hablando de From Hell, que está escrito por Alan Moore e ilustrado por Eddie Campbell. Este cómic se publicó a lo largo de 10 años en la revista Taboo, concretamente entre 1989 y 1998. Y no fue hasta un año más tarde, en 1999, cuando la editorial Eddie Campbell Comics lo publicó en un solo tomo. En España tardaría todavía en llegar un par de años, y creo que fue a principios de la década de los 2000 que llegó de la mano de Planeta de Agostini. La verdad que esta edición que yo tengo está súper cuidada. Como veis, es un libro muy gordo, pesa muchísimo, pero bueno, es un libro que apetece un montón leerlo porque la propia calidad de la cubierta, del papel, las ilustraciones, etc., lo vuelven increíblemente apetecible, la verdad. Como ya os he comentado antes, el autor de este cómic es una eminencia dentro del género. Es un escritor y guionista británico que no solo se ha convertido en un icono dentro del mundo del cómic, sino también de la cultura popular. Y es que, bueno, su personalidad es bastante peculiar y es un hombre bastante controvertido. De hecho, él se presenta a sí mismo como un anarquista, misántropo y mago del caos, lo cual podéis ver que, bueno, es una tarjeta de presentación bastante peculiar. Yo creo que entre los títulos que él ha publicado se encuentran algunos de los cómics que más suenan, incluso para las personas como yo que no estamos muy metidos en este mundillo. Y es que muchos de ellos han sido adaptados o al cine o a la televisión, y al final sus títulos la verdad es que sí que resuenan. Por ejemplo, V de Vendetta, Watchmen, La Liga de los Hombres Extraordinarios, The Killing Joke, que es un tomo de Batman bastante conocido. Es fácil encontrarse con él en cualquier librería. El argumento de la obra nos sitúa en el Londres de 1888, concretamente en el barrio de Whitechapel, dentro de la zona de East End. El East End es la zona más deprimida y más miserable de Londres tradicionalmente, porque sobre todo en el siglo XIX se convirtió en el lugar donde se hacinaban los inmigrantes que trabajaban en las fábricas y, bueno, que contribuían al desarrollo industrial de Reino Unido. Y eso hace que, bueno, pues sea una zona donde lógicamente la muerte estuviese siempre muy presente. Pues en este momento histórico, que es prácticamente el final del reinado de la reina Victoria, se produjeron una serie de asesinatos totalmente inéditos en Londres. En concreto asesinaron salvajemente y mutilaron a 5 mujeres, y ese fue el germen de lo que después se ha convertido en el mito de Jack el Destripador, uno de los primeros asesinos en serie de la historia, y que a día de hoy todavía se desconoce cuál era su auténtica identidad. Existen todo tipo de teorías acerca de quién podía ser el asesino. Siempre se ha considerado que tenía que ser una persona que tuviera ciertos conocimientos científicos y médicos, porque él no solo asesinaba, sino que extraía ciertos órganos a sus víctimas, y bueno, pues se considera que en medio de la calle, con la poca iluminación que hay por la noche, etc., solo una mano totalmente experta podría localizarlos y extraerlos.
pero dentro de eso tampoco se ha avanzado mucho más en quién podía ser. El cómic en concreto se hace eco de una de las posibles teorías que giran en torno a Jack el Destripador, y es la que da por buena. Por supuesto, yo no os voy a decir cuál es porque es parte de la gracia de leer el libro, pero lo que os voy a contar es que para mí ha resultado muy sorprendente y muy inesperado saber que la identidad del asesino se presenta desde la primera página prácticamente del cómic. Es decir, yo me esperaba que lo más normal es que, bueno, me presentaran una serie de asesinatos donde yo no supiera quién era el asesino y que después de una cierta investigación policial pues llegasen a alguna conclusión, ¿no? Que es como normalmente se presenta este género así policíaco, thriller. Pero para nada, en From Hell realmente desde el primer momento sabes quién es el asesino, le acompañas en el antes, el durante y el después. Es un cómic que además es muy explícito, tanto en la parte de sexo como en la parte de asesinatos y sangre. Y bueno, pues tú eres como lector testigo absolutamente de todo y de la trama que hay detrás, de un complot bastante peculiar que llega hasta las más altas esferas. Y bueno, digamos que la gracia del cómic no es descubrir quién es el asesino, sino presentarnos cómo era la sociedad victoriana. Al final esa es la gran ambición de Alan Moore, que descubramos cómo era ese choque entre las clases sociales, de las más bajas y las más altas, cómo todos convivían en las mismas calles, cómo de falsa podría llegar a ser esta sociedad. Hay momentos en los que un montón de personas escriben a la policía haciéndose pasar por el propio asesino. Somos testigos un poco del nacimiento de este fenómeno de masas de Jack el Destripador. Empezamos a ver cómo es el germen de esos tabloides sensacionalistas británicos que empiezan a hacerse eco de estos asesinatos y son capaces de falsearlo todo por tener una buena noticia. Vemos cómo la policía no es todo lo eficiente ni todo lo honrada que debería ser. Por el cómic desfilan personajes importantes de la época, como puede ser la reina Victoria, Oscar Wilde, pintores, escritores. De nuevo me he encontrado con una obra que prácticamente su objetivo es presentarnos una época y los defectos y los vicios que existían en ese momento. El título de la novela, From Hell, que significa desde el infierno, es el encabezamiento de la carta que está considerada la única carta auténtica que escribió Jack el Destripador. Él escribió a la policía y el encabezamiento de esta carta era desde el infierno, como si el remitente escribiese desde el infierno. Desde un punto de vista formal, la verdad es que la historia está muy bien narrada, hay un montón de elementos que son típicos de Alan Moore y que yo mismo he podido detectar que eran elementos que no había encontrado en ningún cómic tradicional de los que yo podía haber leído, y es que se consideran auténticas innovaciones por parte de este autor. Cosas como, por ejemplo, que se produzcan elipsis muy grandes dentro de la historia, que introduzca elementos que pertenecen a otras épocas y que se entrelazan con la narración hasta el punto de que te dejan un poquito rayado al principio, pero luego todo va encajando porque, bueno, pues son como parte de sueños o visiones que pueden tener algunos de los personajes. Y además hay un recurso que a mí me encantó cuando lo vi en el cómic, y es una técnica que se conoce como simultaneidad o paralelismo, y es que en una misma página te compara lo que le va pasando a un personaje con lo que le pasa al otro. Hay un momento muy curioso, y es que nos presenta cómo es el día a día del asesino y de una de sus víctimas. Las 5 mujeres que fueron asesinadas tradicionalmente se ha considerado que eran prostitutas. Es verdad que ahora últimamente parece que hay teorías que hablan de que no eran prostitutas, sino simplemente mujeres pobres que vivían en la calle, pero bueno, todavía en la novela de Alan Moore, que está escrita en los años 80, pues sí que se consideraban que eran prostitutas. Entonces es muy curioso ver cómo vas viendo el día a día del personaje del asesino y de una de sus víctimas y los grandísimos contrastes sociales que hay entre uno y otro. Y bueno, pues es un recurso que, ya os digo, es súper rico porque digamos que yo no sabía que un cómic podía dar tanto de sí. Esto un poco en cuanto a cómo está escrito y cómo está organizada la información. Por otra parte, desde el punto de vista técnico de cómo está ilustrado, la verdad es que a mí me ha encantado. Es un cómic que está completamente en blanco y negro. Está ilustrado con una técnica que se conoce como tinta de hollín, que yo no la conocía, pero bueno, es muy poderoso a nivel visual. Como podéis ver, es todo en blanco y negro. Es un tipo de dibujos pues
bastante minimalistas, muchas veces son rayas prácticamente y sombras lo que nos muestran, pero me parece que capturan muy bien el ambiente de ese Londres de finales del siglo XIX y de esos barrios tan miserables como pues Whitechapel, el East End, etc. Y no sé, elementos como la lluvia, como el smog de Londres, la contaminación, etc., son casi un personaje más en este cómic y están muy bien reflejados. Además, como ya os he dicho, es un cómic que es muy explícito y tanto las escenas de sexo como de violencia extrema, que las hay porque Jack el Destripador no se contentaba con asesinar a sus víctimas, sino que les hacía un destrozo terrible, pues todo eso queda aquí totalmente mostrado de manera muy explícita. O sea, hay veces que casi agradeces que sea en blanco y negro porque si no pensarías que no habría tinta roja suficiente para representar cómo de sangrientas son algunas de las escenas. Pero bueno, sí que es verdad que, a ver, son elementos que bueno, pues en general son desagradables de ver, pero que encajan muchísimo con esta historia, porque claro, Jack el Destripador era un auténtico salvaje. Y bueno, pues ya os digo que es que está muy bien capturado todos esos momentos. En cuanto a los personajes de la obra, es verdad que sobre todo nos centramos en la figura del asesino, conocemos cuáles son sus motivaciones, cuál es su justificación para lo que hace, que la verdad que le da como a todo un sentido bastante abstracto, metafórico, filosófico, que bueno, le da mucha profundidad al asesino, porque no es simplemente una persona que se despierte con la necesidad de matar, sino que él está cumpliendo un plan que bueno, pues es muy curioso cuando lo presenta. Y por otra parte también nos encontramos con las víctimas, que son las otras grandes protagonistas. Vemos cómo son de miserables sus vidas, el miedo al que se enfrentan y bueno, esa situación tan de pobreza extrema en la que vivían, que la verdad que las hacía pues muy vulnerables a que le pudiera pasar algo, porque al final eran personas que pasaban en la calle y de noche prácticamente toda su vida, con lo cual estaban muy expuestas a este tipo de cosas. Y bueno, pues principalmente esos son los personajes que más destacan, aunque es verdad que hay mucho secundario. En un principio a mí me costaba un poco seguir la historia porque claro, al final son dibujos que no son demasiado detallados y me costaba a veces identificar qué personaje era cada uno. Pero es verdad que esto dura las primeras páginas y luego ya todo te encaja perfectamente, conoces muy bien a los personajes y les reconoces inmediatamente tanto por su forma de hablar como por el propio dibujo y bueno, pues en fin. No sé, es una experiencia muy diferente la de leer un cómic, la verdad que sí. Te llega una historia que puede ser tan compleja como la de cualquier novela, pero de una manera totalmente diferente. Es casi como la mezcla perfecta entre estar leyendo un libro y viendo una película. Por cierto que este libro tuvo una adaptación al cine en 2001 que protagonizaba Johnny Depp y que es bastante desastrosa, o sea, no tiene prácticamente nada que ver con el libro, solo un poco lo que sería adoptar la misma teoría respecto a Jack el Destripador, pero la manera en la que está contado y está mostrado no tiene nada que ver, es mucho más complejo el cómic en todos los sentidos, o sea, no sé. A mí me ha sorprendido por su profundidad, la verdad. Me esperaba que fuera una cosa más ligera y para nada. Tiene muchísimos elementos filosóficos y metáforas y se aborda cómo es el paso del tiempo. Jack el Destripador está un poco obsesionado con decir que el siglo XX nace gracias a él. Y bueno, pues se exploran varias ideas de este estilo que la verdad que enriquecen muchísimo a la historia. Bueno, en cuanto a mi opinión sobre el cómic, me parece que es totalmente recomendable. Yo lo he disfrutado mucho. Me ha parecido que más allá de contar la historia de Jack el Destripador, aporta un montón de datos sobre cómo era la sociedad de Londres en ese momento, que al final son las cosas que más me gustan a mí, y capta muy bien la esencia de ese momento. Aunque sean 4 trazos en blanco y negro, consigues sumergirte totalmente en ese lugar y en ese momento. Es que prácticamente eres capaz de oler el humo del East End, no sé, está muy bien hecho. Si hay una cosa que quizá me ha gustado un poquito menos es que me ha faltado un poco de factor sorpresa, porque bueno, al final yo he leído bastante sobre este asesino y sobre las teorías que se barajan y la investigación, etc. Y digamos que
prácticamente era una constatación de hechos que yo ya conocía. O sea, a lo mejor te presentan a una mujer y pues yo por el nombre sabía perfectamente que era una de las víctimas de Jack el Destripador. Entonces me faltaba a lo mejor esa sorpresa de se la acaba de cargar. Bueno, es que lo sabía, lo veía venir desde el primer momento. Entonces solo me ha faltado eso, un poquito más de factor sorpresa por mi parte. Pero por lo demás, sobre todo como estudio y análisis de cómo era la sociedad victoriana, me ha parecido un 10 y súper recomendable. O sea, no sé si sois personas que estáis muy versadas en el mundo cómic, o si sois como yo, que prácticamente no habéis tocado un cómic desde que teníais 15 años. En cualquiera de los dos casos, si no lo habéis leído, creo que os puede gustar. Si os gusta el tema, la ambientación, etcétera, deberíais darle una oportunidad. Y yo desde luego voy a seguir con los cómics. Creo que ha sido un error por mi parte estar tan al margen de este género, que por otra parte pues he descubierto que me gusta mucho y me llama la atención. Y bueno, lo que sí os puedo decir es que pienso repetir con Alan Moore. Además, todavía no sé muy bien con qué obra me voy a decantar. Quizá las que más me llaman la atención a día de hoy serían V de Vendetta o La Liga de los Hombres Extraordinarios. Pero bueno, no sé, ya veré, me investigaré un poco más para ver qué libro me puede llamar más la atención, pero estoy seguro de que volveré a leer algo de Alan Moore porque me ha gustado mucho. Bueno, como siempre al final del vídeo os voy a hacer una pregunta. En este caso ya os he dicho que el cómic es un género en el que quiero seguir explorando, quiero conocer un poco más y seguir disfrutando de él porque me ha gustado mucho. Y me gustaría saber si tenéis algún cómic que me podáis recomendar. Tomaré muy buena nota de todo lo que me digáis, porque en general sois muy buenos consejeros, pero en este caso, que además es un terreno en el que yo no estoy para nada metido, pues voy a apreciar muchísimo la voz de cualquier experto. Si es la primera vez que pasáis por mi canal y os ha gustado lo que por aquí os he contado, os invito en este momento a que os suscribáis. Le podéis dar al cabezón de Sherlock y también a la campanita para que sigamos en contacto. Y a todos los demás, muchísimas gracias por seguir ahí, por aguantarme domingo a domingo. Y nada, nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Un abrazo para todos y que tengáis muy buena semana.